Hola, muy buen día. Soy Marco Antonio Carmona Escamilla, soy médico internista y médico nefrólogo. Además, bienvenidos a su canal de Mi Nefrólogo. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema complejo, un tema altamente prevalente, es decir, se presenta muy seguido y tiene que ver con la salud mental. Quédese unos minutos. Bienvenido. Para hablar de salud mental, tendríamos que hablar primero de una palabra bien importante, que es salud. Esta salud, definida por la Organización Mundial de la Salud, dice, para que una persona tenga salud, debe de estar en un estado de completo bienestar. O sea, no solo la ausencia de enfermedad, no solo porque yo no tenga enfermedad, tengo salud. No. Para tener salud, debemos de tener un estado de completo bienestar y un equilibrio de tres esferas: la esfera física, la esfera mental y nuestra esfera social. Y es complejo. ¿Quién de nosotros está en este estado de completo bienestar? Creo que no todos. Hablando de salud mental, cuando hablamos de salud mental, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual cada individuo tiene la capacidad de desarrollar su potencial, de afrontar las tensiones de la vida, un individuo que pueda trabajar de forma productiva y que además este individuo, ustedes, yo, todos, podamos aportar algo a la comunidad. Les quiero decir una cosa, cada vez se está poniendo más complejo cumplir los criterios de salud mental. En nuestra población, la gente que tiene problemas renales, y aquí hacemos una división antes de que requieran diálisis y los pacientes que ya están en diálisis. Les quiero platicar algunos estudios de una forma muy breve. Se hizo un análisis en una unidad de hemodiálisis en Europa, una unidad de hemodiálisis en la que los pacientes van y toman sesiones y no tienen que pagarla porque está cubierta, no tienen que pagar dinero. Ok, entonces hicieron un análisis y encontraron que el 90% de los pacientes tenían alguna alteración del estado emocional. No queremos decir que el 92% estaba deprimido, que el 92% estaba ansioso, pero el 92% de esta clínica tenía una alteración, tal vez leve, tal vez moderada, pero vean ustedes la cantidad de pacientes que tiene este tipo de alteraciones. Claro, si ustedes agarran al público en general, a la gente que inclusive ni siquiera está enferma, claro que también tiene alteraciones del estado de ánimo. Es más, 280 millones de personas en este planeta tienen depresión, que es uno de los diagnósticos más complejos y más graves. Se cree que entre el 4, 5 o 6% de la población mundial, eso es un montón de gente, en este momento tiene depresión. O tenemos, ustedes, yo, nuestros pacientes, los familiares de nuestros pacientes, es decir, todos podemos vernos afectados por diferentes factores. ¿Qué pasa en este estudio de esta clínica europea que les estoy diciendo? Bueno, el 54% sí tenía un estado de ánimo deprimido. Y estoy hablando de gente europea que va y toma sesiones de hemodiálisis y no paga dinero. Y aquí me voy a permitir hacer de su conocimiento una situación. Tengo la oportunidad de ver pacientes que tienen una capacidad económica muy saludable, que tienen cubierto prácticamente su estado de salud con seguros de gastos médicos, y créanmelo, tanto quien tiene dinero como quien no tiene la pasan mal emocionalmente, y claro que llegan a tener cuadros de ansiedad y claro que llegan a tener cuadros de depresión. Esto es más allá del dinero, son muchos los factores. ¿Qué pasa en esta población que no ha llegado a hemodiálisis pero que ya tiene una enfermedad renal?
etapa 3, etapa 4. Estos pacientes llegan a tener depresión que es el grado máximo de este tipo de afecciones, hasta en el 25%. Es decir, 1 de cada 4 pacientes que tenga un problema renal declarado, serio, diagnosticado, tratado, van a tener depresión. Y saben todo lo que influye un estado de depresión en la evolución de un paciente. Es la diferencia entre estar bien y estar muy mal. O incluso, si me permiten decirlo, porque además es cierto, es la diferencia entre vivir y no vivir. Desde luego que tener depresión asociado a una enfermedad tan compleja y tan seria como es la enfermedad renal puede marcar la diferencia entre vivir y no vivir. De aquí la magnitud, la seriedad y la importancia que estemos hablando hoy de eso. Les platico otro estudio hecho aquí al norte de nuestro país, en Estados Unidos. En una clínica de hemodiálisis o en varias clínicas de hemodiálisis checan cuántos pacientes tienen pruebas positivas para depresión, que son cuestionarios, que son entrevistas por gente capacitada, y han encontrado que entre el 40 y el 60% de pacientes que están en una unidad de hemodiálisis están cursando con depresión. Créanmelo, pueden ustedes pensar que es una cifra muy alarmante. A mí me parece que es una cifra que nos tenemos que preocupar mucho. Nos tenemos que preocupar y nos tenemos que ocupar en ella. Porque en la depresión no solo es afectado el paciente, está afectado su entorno, está afectada la familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan difícil detectar a un paciente con problemas renales que tiene depresión? O sea, ¿por qué siempre estamos pensando como en la organicidad? Siempre estamos pensando en la enfermedad. ¿Por qué siempre estamos pensando en que al final, este dicho, según ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿por qué siempre pensamos que al final todo es por lo mismo? O sea, ¿por qué no tenemos esta capacidad o por qué tenemos este problema de separar la parte de la enfermedad física, orgánica, que ya no están funcionando los riñones, con esta otra parte emocional del estado de ánimo? Les voy a decir por qué es complejo, porque los síntomas son prácticamente los mismos. Es decir, hay fatiga, hay cansancio. Tiene cansancio el que tiene problemas renales avanzados. Tiene cansancio y tiene fatiga quien está deprimido, aunque tenga riñones normales. Ambos están cansados. Ambos tienen pocas ganas de hacer cosas. Y cuando las hace, se cansan, se fatigan. Problemas para dormir. Los pacientes que tienen problemas renales, desde luego que tienen problemas para dormir. Los pacientes que no tienen problemas renales, pero que tienen depresión, también tienen problemas para dormir. Y entonces le agregamos problemas para comer, poco apetito. Entonces, si ustedes van comparando los signos y los síntomas de la depresión con los signos y síntomas de pacientes con problemas renales, con insuficiencia renal crónica, son muy parecidos. No es casualidad que se nos escape mucho estos diagnósticos, estas alteraciones del estado de ánimo. Incluso a nosotros mismos que estamos todo el tiempo viendo pacientes renales. Entonces tenemos que estar muy alerta. Ustedes como amigos de pacientes, ustedes como familiares y nosotros los nefrólogos, los internistas, el personal de enfermería, el personal administrativo, todas estas personas que tienen trato directo con los pacientes que están en hemodiálisis y que también pueden ver lo que está pasando. Entonces, es un problema complejo. Hablar de depresión en un paciente con hemodiálisis
es hablar de toda una arquitectura y estructura de problemas y cuestiones. No es que aparezca de la nada, pero hay tantos factores envueltos que los podemos dividir en dos. Los que tienen que ver con cuestiones biológicas, con cuestiones orgánicas, y los que tienen que ver con el medio ambiente en el que el paciente se desenvuelve. Les puedo decir que en el medio ambiente, ¿qué puede afectar? Bueno, que tenga poca calidad de vida. Si un paciente tiene poca calidad de vida, es más probable que tenga depresión y que tenga enfermedades muy graves, sí, que no haya un soporte social, y aquí me tengo que detener. Está perfectamente demostrado que los pacientes que tienen un soporte social, que tienen una red de ayuda, que tienen familiares, que tienen hermanos, que tienen amigos, que tienen hijos, que tienen primos, que están presentes, les va mucho mejor. Y ojo, hay muchas formas de estar presente. Desde un mensaje por WhatsApp, desde un like en redes sociales, desde una ayuda económica para comprar medicamentos, desde una ayuda económica para salir adelante con algún tratamiento o alguna complicación. ¿O saben qué? La más importante de todas, solo estando. Nada más. Entonces, que la familia, que los amigos, que la gente que rodea a los pacientes con problemas renales estén presentes. Ya ustedes sabrán la forma de manifestar esa presencia, la forma de estar ahí, pero hacer eso les cambia la vida a los pacientes. Ojo, estoy hablando de datos, de números. Un paciente vive más y vive mejor si tiene todo un entorno que le esté dando soporte de diferentes formas. Entonces, sí, muchos factores se pueden englobar en el medio ambiente en el que el paciente se desenvuelva. Hay que cuidar esos factores del medio ambiente para que no aparezca depresión. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? Aspectos biológicos, aspectos orgánicos que tienen que ver con el cuerpo. Y cuando hablamos de esto, nos referimos a número de medicamentos que el paciente toma, nos referimos a número de enfermedades, nos referimos a problemas genéticos, es decir, ¿cuántas veces no hemos visto una persona joven, tal vez entre 20 y 30 años, que tuvo insuficiencia renal secundaria de diabetes, cuando lo que nosotros esperamos es que alguien tenga diabetes a los 30, 40, 50 años y que dentro de 15, 20 años tenga problemas renales? Pero no todo son malos hábitos. Claro, hay problemas genéticos que condicionan diabetes a edades muy tempranas, en la niñez, pues. Entonces ustedes me pueden decir, un niño de 3 años, claro que puede ser diabético, claro que puede tener problemas para controlar el azúcar en la sangre por problemas genéticos, no porque haya tenido malos factores. Entonces, cuando hablamos de depresión, sí está esta esfera orgánica, esta esfera que hablamos del cuerpo, de cosas que realmente le atañen a la medicina, al doctor, a los tratamientos, y también tenemos que ir viendo todo eso. Aquí hay dos aspectos que quiero resaltar. El control de las enfermedades. Tenemos que controlar las enfermedades. Si un paciente tiene hipertensión, tenemos que controlar la presión arterial. Y tenemos que controlar la presión arterial por dos cosas. La primera, para prevenir infartos, para prevenir arritmias, para prevenir embolias, para prevenir falla cardíaca. Claro que tenemos que controlar la presión arterial para prevenir eso, pero tenemos que controlar la presión arterial para un factor más, y es un factor de éxito, de que nosotros podemos. Y claro que viene frustración cuando el paciente no puede controlar. Claro que viene frustración cuando el medicamento no hace efecto, aunque el medicamento pueda tener otros problemas, que eso ya lo veremos después, pero claro que viene frustración. En el otro lado de la moneda, claro que viene emoción, claro que el paciente está satisfecho, claro que el paciente está
fortalecido o empoderado cuando le pedimos control el colesterol y lo controla, controle la presión y lo controla. Y así vamos construyendo, digamos, un muro contra la depresión. Esa es la parte orgánica que también quiero resaltar, de decir, hagamos que las cosas pasen. Si hay que controlar el peso, controlemos el peso. Y yo los invito a los pacientes que junto con sus médicos vayan construyendo este muro contra la depresión, y no solo contra la depresión, contra infartos, contra muchas otras cosas. Controlemos esos factores y ustedes van a estar muy bien. Hablando de depresión y en la esfera orgánica, en la esfera biológica, hay otro factor que quiero recordarles, y es algo que se llama inflamación. Nosotros cuando tenemos un golpe se nos inflama la zona. Hoy sabemos que la inflamación sistémica existe. ¿Por qué alguien puede tener inflamación sistémica? Son muchas las razones, pero voy a señalar dos. Porque tenemos procesos infecciosos ocultos. Esas infecciones, por ejemplo, un absceso en alguna pieza dentaria, o una infección urinaria crónica que ahí está, que nunca nos la curamos, infecciones de oído, de garganta, de las anginas, esos procesos infecciosos ahí que no nos dan tantos problemas, pero que nunca terminamos de curar, producen una inflamación sistémica, muy leve, pero esa inflamación, ya tendremos tiempo de hablar de ella un poquito más, pero esa inflamación sistémica nos aumenta las probabilidades de infarto, nos ayuda a estar cansados o nos perjudica estando cansados. Y claro, es la puerta de entrada de un problema del que hoy día estamos hablando, como la depresión. Vamos a concluir esta charla de la siguiente forma. Tratamiento de la depresión. 4 tratamientos. El primero, el farmacológico. Damos un antidepresivo o damos un medicamento para disminuir la ansiedad, etc. Este que ponemos en una receta, usted se lo toma y va a estar mejor. Ayuda porque ayuda. Está demostrado perfectamente. Datos, ciencia, está demostrado. 2, la psicoterapia. Hay un estudio muy bonito que demostró que pacientes con insuficiencia renal que toman 10 sesiones de psicoterapia disminuyen de tener 62% de depresión a solo tener 11%. Las probabilidades de que aparezca depresión en pacientes que toman psicoterapia, claro, este estudio fueron de 10 sesiones, pueden ser más, pueden ser menos, no lo sé, pero quien toma psicoterapia tiene mucho menos probabilidades de tener depresión. Punto número 3, la actividad física regular, el ejercicio, esto de quemar calorías, esto de disminuir el estrés, esto de bajar los niveles de ansiedad. Hacer ejercicio nos ayuda a disminuir las probabilidades de tener depresión. Y esto es para nuestros pacientes con problemas renales, pero también es para los familiares, porque también les quiero decir que también tenemos ese material pendiente. Claro, también aparece todo esto en los cuidadores y en quien cuida a los pacientes con problemas renales. Entonces, punto número 1, antidepresivos. Punto número 2, psicoterapia. Punto número 3, realizar de forma regular ejercicio, siempre medido por su médico, ¿no? Su médico le dirá qué tanto ejercicio puede hacer. Y punto número 4, para finalizar, estar bien dializado. Aquellos pacientes que estén en diálisis, que estén en hemodiálisis, tienen que estar bien dializados, tienen que cumplir sus tratamientos, tienen que cumplir sus indicaciones. Si el doctor le dice no puede comer sal, no coma sal. Si le dicen no puedes aumentar tanto de peso entre una sesión y otra, no aumentes de peso. Tienes que dar primero
primero al cuerpo el tratamiento médico, a tu cuerpo, a tu economía, a tu organismo, estar bien dializado, estar bien controlado la presión arterial, es decir, controlar todas estas partes importantes de la biología, de la organicidad, y tener este cuerpo bien dializado, bien tratado médicamente, y eso nos va a ayudar a poner un muro para que aparezca la depresión. Concluimos este video, concluimos este contenido de lo importante que es la salud mental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto que estamos haciendo. Hablar de ella, reconocer el problema, prevenirlo, y una vez que ya no pudimos prevenirlo, identificarlo y tratarlo. Les mando un fuerte abrazo a todos los pacientes. Cuando nosotros decimos ánimo, sí, hay que echarle todo el ánimo a la enfermedad, hay que echarle todo el ánimo a lo que estamos pasando, pero hay que hacerlo con esta estructura que está aquí en este video, que lo puede ver cuantas veces usted quiera. Salgamos adelante, como tapando todos estos huecos que aquí hemos mencionado. Y para los familiares de mis pacientes, de los pacientes, estén presentes. No tienen ustedes una idea lo importante que es. No estoy hablando desde el corazón, o sí estoy hablando desde el corazón si ustedes quieren, pero también estoy hablando desde la ciencia, desde los números, desde los datos. Está perfectamente demostrado que aquellos pacientes que tienen una red de apoyo, que tienen amigos presentes, familia presentes, les va mejor. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, dejen aquí todas las dudas, todas las preguntas, y vamos a, cada vez ya son más las dudas, más las preguntas, pero siempre hacemos lo posible por contestar todas. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo.